En Jarandilla de la Vera, Cáceres, hace 2500 años aproximadamente. Vestigios y hallazgos arqueológicos en el término municipal de Jarandilla de la Vera. Hace aproximadamente 2500 años, una de las tribus celtas procedentes del norte de Europa, llamados los Betones, se asentaron en otros sitios de la península, en la ladera sur de la Sierra de Gredos. Y como es natural, en este territorio que actualmente se llama La Vera, estos personajes, que al fin y al cabo son nuestros ancestros, dejaron aquí sus huellas, formas de vivir, creencias, costumbres, juegos, religión, etcétera, etcétera, hasta que fueron neutralizados y absorbidos por los romanos a lo largo de la historia. Y aquí está la cuestión. Mi amigo Ángel Sánchez Muñoz y un servidor, Hilario Martínez Morales, nacido y criado en Jarandilla, un día no hace mucho tiempo, pateando el paraje denominado La Grulla y la Puerta del Sol, lindero al puente de Jaranda del siglo XV, del término municipal de Jarandilla, lugar de espectacular belleza sin parangón, descubrimos entre dobledales centenarios, jarales, torrisqueras, espinos y peonías y tomillares cenicientos, haciendo corro a las canchareras graníticas que hay por doquier, igual que pialas de manantiales de agua pura y cristalina que brotan aquí y allí, dejando su agua fresca correr entre regatos y arroyos tupidos de manto verde, a base de marujas, pamplinas, poaleos, etc. Y dichos cauces, todos van a verter a la caudalosa y truchera garganta de Jaranda o de Pará, que atraviesa este idílico y paradisíaco cacho de tierra de unas 100 hectáreas aproximadamente. Y, como ya dijimos al principio, descubrimos estos vestigios arqueológicos que a continuación iremos descubriendo con el mayor acierto en lo que decimos. Pues tengan ustedes en cuenta que tanto mi amigo Ángel como yo no somos diplomados en dicha materia y no pretendemos quitar ni poner nada a la historia, solo informar de estos vestigios y, si se puede, al mismo tiempo disfrutar de la naturaleza en su estado natural y de las cosas bellas de la vida que hay aquí, allí y más allá. Y metidos ya en faena, empezamos a describir sobre el terreno estos vestigios arqueológicos pertenecientes, como ya dijimos antes, a los Betones, que hace 2500 aproximadamente, 2500 años aproximadamente que estuvieron en nuestra tierra. Los cronles. Los cronles, palabra francesa que viene del galés antiguo. Cron, arco o curva, y le, piedra. Lo que viene a decir círculo o arco de piedra. En español no hay palabra que lo defina. Sin embargo, nos queda así. La palabra es jarrespi, que significa círculo de piedra. Bien, pues estos monumentos megalíticos que estamos ahora mismo dentro de uno, al oeste del Ganchal de Chinchillano, que está allí enfrente, que luego veremos el altar rupestre que se halla allí. Pues estos monumentos megalíticos, que datan aproximadamente de unos 2000 también a 3500 años, que están formados por menhires o piedras irregulares clavadas en el suelo, adoptando una forma circular o elíptica, cercando un terreno que, según estudios, estos círculos de piedra o recintos sagrados tenían carácter funerario, que muchas veces albergaba una pequeña cámara funeraria hecha de piedras pequeñas, cistas. Estas cámaras funerarias recibían las cenizas de los difuntos en vasijas de barro o urna. Y estos círculos de piedra o recintos sagrados separan el mundo de los vivos al de los muertos.
con la muralla grande de Chinchillano, el perímetro de Chinchillano. Ahí no ves. Actualmente nos encontramos en la mitad de la calleja que hace de perímetro cerrado, donde pastaban en dirección al sur, al suroeste, que ahora iremos allí y veremos por dónde va el perímetro. Y aquí es donde se cierra con la muralla grande del Ganchal de Chinchillano. Que por aquí, por las noches, cuando traían el ganado del pastoreo, que está, como hemos dicho, al suroeste, y por la noche le traían aquí. Que aquí donde tenía el ganado, le tenía por la noche, aparte del agua que para pezuñas, porque aquí le defendían muy bien por la orografía del terreno. Que estamos viendo aquí la muralla, la calleja, y aquí a la izquierda la que va dando la vuelta. Cosas que en un momento determinado el ganado pues no pudiera. Y también defensivamente, la muralla era muy grande, también la tenían con muchos palos y muchos espinos y muchas cosas, para que las fieras de entonces, que había de